Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Este 20 de febrero ya dice el calendario en Enfoque Matinal. Y cuando uno habla de agenda, hay que arrancar la agenda justamente hablándoles a ustedes de cómo está el país y cómo eso se interpreta, porque lo que de verdad se puede leer a veces no se está diciendo. Ese es el truco de usted poner noticias a esta hora, de poner comentarios y los perfectos comentarios. Buenos días, Nelson. Buenos días, Pablo. Muy buenos días. Damas y caballeros, o como decía un amigo, camaradas y camarados. Gracias, señores, por la oportunidad. Nuestro saludo, familia. Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Bueno, buenos días. Decía el señor McKinney que nos monitorean por los Nueva York. Entonces digo, ladies and gentlemen, aquí estamos, como todos los días, lleno de confianza, lleno de optimismo, porque como decía ayer de manera bíblica, el Señor provee. Y no crean que me he abrazado a alguna religión repetidamente, el Señor provee. Incluso energía eléctrica. Bueno, esa sí que está complicada porque, señores, hemos discutido pacto eléctrico 3 años, entonces todo está listo hoy, ya yo me planché el traje, yo y todo lo que, digo yo de manera simbólica, porque a mí no me tocaba. Todo el programa iba para allá, yo recuerdo que me lo dijiste. Sí, uno se plancha la ropa y de repente le llega una notificación de Palacio de que la cosa no va, entonces, pero tampoco... O sea que el feeling no es casual. Miren, el feeling a ella con amarillito de electricidad y todo eso. Ella iba para Ay, señores. No, pero como cuando se firmó el Pacto por la Educación, aquello fue una cosa grande, grandiosa. Es decir, que había que sacar sus mejores galas para el pacto eléctrico, que es otro de los grandísimos problemas que tiene este país. Y lo que se busca con ese pacto, que es uno de los mandatos de la famosa Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, es involucrar a los principales actores en resolver uno de los más graves problemas que confronta a la República Dominicana para su desarrollo económico, institucional, político, en todos los órdenes. Entonces, en ese sentido, el señor provee, Pablo, pero con el problema energético, el señor no ha podido en este país. ¿Por qué? Décadas van, décadas pasan y estamos prácticamente en el mismo punto. O sea, ¿cuál es el objetivo de ese pacto eléctrico? O sea, lograr un sistema eléctrico confiable, efectivo, competitivo, transparente, en lo cual se supone que toda persona interesada en resolver el problema va a estar de acuerdo en que exista ese pacto. ¿Por qué no se ha firmado todavía? Si ya el borrador final está en manos de Danilo, creo que desde febrero del año pasado, y no se firma, precisamente porque hay actores que no quieren comprometerse y dentro de esos actores están los políticos o algunos políticos, y ahora con lo que se destapó ayer, el PRM o una parte del PRM no está de acuerdo con firmarlo. Entonces no vale la pena firmar ese pacto eléctrico porque trasciende más de un periodo gubernamental. Pero esto yo no pienso que dejó de firmarse porque lo dijera el PRM. No es porque lo dijera el PRM, porque se podía firmar sin el PRM. Pero sucede que la lógica... Se podía, pero no debería. No debería firmarse. O sea, ese pacto, o sea, los partidos son uno de los entes principales porque es un pacto que trasciende un periodo gubernamental. Y aquí hay elecciones nacionales el año que viene. Entonces, si gana otro partido que no suscribe, que no se puso de acuerdo, que no va a impulsar ese pacto, no vale la pena que exista. Sería un ejercicio inútil. Entonces, en ese sentido, se mantiene la lógica de no firmarlo. Lo que me sorprendió fue la convocatoria. Yo dije, pero ya se pusieron de acuerdo. Que se llamó a firmar es porque se habló con todas las partes. Y para más señas, el lunes escuché o leí un documento muy ponderado y amplio que publicó Hipólito Mejía. No sé por qué, el lunes, un documento donde él decía que urge la firma del pacto eléctrico porque va a resolver tililín, casi todos los problemas de los 10 puntos que dice el PRM. Ahora, Hipólito puso una condición, espérense, antes de firmarlo previamente, que es uno de los puntos del pacto. ¿Cuál fue la única objeción que puso Hipólito? Favorece con esta objeción que previamente el gobierno debe detener ya la violación a la Ley General de Electricidad, absteniéndose de firma de contratos de compra de energía bajo la modalidad del IPP, o sea que tú vas al mercado y compras al mejor postor. Al margen de dicha ley, tal y cual está ocurriendo con la CDE, pero resulta que eso es uno de los puntos que el pacto va a corregir.
como va a corregir gran parte de los condicionamientos del documento del PRM. Y cuando digo que una parte del PRM, porque al Hipólito decir esto, Hipólito está de acuerdo y dice que es urgente firmar ese pacto. ¿Qué ha ocurrido? No sé qué pasó. Tal vez Monseñor, que es el coordinador, no amarró bien. Tal vez no se pensó en las divergencias internas en algunos partidos, principalmente en el PRM, y tal vez no se ponderó que estamos en un periodo preelectoral. Creo que no es el mejor momento porque todo el mundo está esquivo, chivo, ojo visor con cualquier paso que dé el contrario, y tal vez se pensó que era como decir que en el gobierno de Danilo Medina, en su segundo gobierno, se firmó el pacto eléctrico, además del pacto por la educación, que se avanza. Pero bien, yo creo que el PRM, con esa actitud y con ese documento, no está pensándose, no está construyéndose como una opción de poder que trasciende el menudeo, las malquerencias. Una opción de poder debe inspirar confianza en todos los sectores de la sociedad, no puede crear el más mínimo de incertidumbre, y eso es clave a la hora de una persona y un partido ofertarse al electorado. De una vez las reacciones son adversas al PRM sin mencionarlo por su nombre. La Asociación de Industria de la República Dominicana reaccionó de inmediato y creo que puso el punto sobre la llaga y fue al problema de los partidos. Pudo decir el PRM. Miren ahí una frase que sintetiza la posición de los industriales de República Dominicana. Dicen, es penoso que partidos políticos no hayan entendido la importancia de asumir un compromiso que ayudaría a resolver uno de los problemas estructurales más graves de nuestro país. Entonces, es como decir, el PRM no podía ponerse de espaldas a ese pacto eléctrico con unos argumentos, señores, que si ustedes lo confrontan con muchas de las cosas que tiene el pacto eléctrico, irían a ser resueltos precisamente con ese pacto. Yo, sinceramente, creo que se perdió una oportunidad, no creo que deba insistirse en lo inmediato, creo que el PRM debe transparentar más su posición, porque eso debió decirlo la dirección del partido ahí, con nombres y apellidos y con cara. Pero un documento que se le atribuye a los gestores del sector eléctrico del PRM, a veces donde hay muchísimos intereses encontrados, no expresa a un partido que es el principal de la oposición y que está en el orden de sucesión a las puertas de ser gobierno el próximo año. Entonces, no puede haber mensajes de incertidumbre, no pueden haber mensajes. Bueno, esas fotos son de archivo que están ahí. Daría la sensación que está Luis, que está Milagro. Por favor, tumben eso, porque precisamente estamos hablando de la necesidad de que el PRM exponga una posición transparente. Ya conocemos la de Hipólito en un documento, faltaría conocer la de Luis Abinader. Pero reitero, ese partido con ese tipo de comportamiento, de actitud, no se está construyendo como una opción de poder confiable. Pero algunos puntos. Lo primero es que el gran problema del pacto eléctrico es que involucra demasiados miles de millones de pesos. Eso ahí hay demasiados intereses y pocos inocentes, y cada quien está alando por su lado. Otra cosa que hay que destacar y lamentar es, señores, el país necesita de instituciones políticas fuertes institucionalmente que trabajen para ganarse la confianza del electorado, porque yo he dicho que el gran problema entre muchos de la política nacional es que solo una cosa o vaina parece y actúa como un partido. Y ahí están los resultados. Y a uno le preocupa mucho, y por eso saludó incluso cuando el PRM dio aquel paso de su primaria, Paliza presidente, Carolina secretaria general. No es porque uno sea del PRM, no, es porque para jugar a la democracia, lo de jugar quiere decir competir en democracia con buenas reglas de juego, se necesitan instituciones. Entonces, ¿cuál es el lamento grande? Señores, ya sabemos el lío del PLD, o sea, son dos PLD que al final se pondrán de acuerdo y todo lo anterior fue mind del play.
Si nos sorprende será otra cosa, pero esa ha sido la práctica del PLD. En el caso del PRM, ¿qué es lo que está planteando? 2 PRM otra vez. 2 PRM. O sea, porque hay una posición del PRM formal, pero hay una posición de un líder que no es el dominante, pero nadie le puede quitar a Hipólito Mejía la categoría de líder, junto con Abinader. Pero también vamos a lo otro, de que uno siempre ha dicho que este es un país que siempre llega aplazado al futuro. Señores, esto es un mandato de la Ley Nacional de Estrategia Nacional de Desarrollo, convertido en ley. Esto, según esa ley de estrategia, debió estar listo el 13. Y tenemos 14 años que vamos y venimos. Ejes fundamentales de todo esto: la sostenibilidad financiera de las distribuidoras. Ese es un eje y un motivo de gran discusión que ha traído más problemas. La mejor planificación, planificar mejor se puede mejorar, o la reorganización y fortalecimiento de los diferentes actores que operan dentro del sector. Dentro de todo esto también hay que tomar con pinza las condiciones que puso el PRM, porque muchas son muy lógicas y correctas, pero otras tienen un tufo politiquero y oportunista. Y lo de oportunista podría ser oportuno, porque estamos jugando a política y a política electoral, aunque cuando se habla del sistema eléctrico habría, pero los políticos son terribles, habría que poner la patria, el país y esa cosa por encima del interés partidario, pero eso es pura retórica y poesía de Borges. Condiciones del PRM. Respeto a la Ley General de Electricidad. Así de sencillo. O sea, ahí está la ley y hay una serie de acciones que contradicen los mandatos de la ley. Entonces, lo que yo siempre le digo al PLD, o cumplen la ley o fácilmente, porque ustedes controlan el Congreso, sincericen las leyes a la realidad. Segundo, compromiso, aquí sí hay política, esto sí huele a 2020. Compromiso de eliminar en un plazo no superior a 18 meses el problema de los apagones en todos los sectores del país. No, camaradas, los apagones no se terminan por decreto. Ni papá Dios se mete en eso. Es fruto de todo esto que estamos hablando, como el pacto eléctrico. Ya luego tiene cosas como realizar auditorías a distribuidoras. Por supuesto que sí, hace 6 años y medio que no se hacen auditorías. Eso está muy bien planteado. Aplicación de un programa de reducción de gastos en las distribuidoras para llevarlo a un tope de un 10% sobre sus ingresos. Eso se ha estado haciendo. No se ha logrado en cuánto está el tope, pero esas son cosas buenas para discutir. Establecer un programa de licitaciones transparente para la contratación de energía. Lo justo hubiese sido más transparente, porque en esta gestión, sobre todo en la gestión de Jiménez Bichara, lo que se ha hecho es avanzar en lo que tiene que ver con la transparencia y fortalecer la parte del Estado para poder negociar con cierta fuerza, porque la propiedad de Punta Catalina del Estado, el argumento central es que si los generadores tienen la capacidad de apagar el país, ellos mandan. Y cuando yo voy a negociar contigo, yo tengo una espada aquí, un AR-15, donde yo te digo, sí, óyeme, trátame bien en la negociación, que yo comienzo a dañar estas plantas, y no hay nada más impopular, y ahí vienen unas elecciones, no hay nada más impopular que los apagones. Eso es terrible. Entonces, el Estado ha avanzado en esa posibilidad de poder negociar. Bueno, pero que se puede mejorar, sí, pero es bueno aclarar esto. Otro punto, aplicar un sistema de tarifa social para la población vulnerable. Pero ¿quién está en desacuerdo con eso? ¿Quién puede estar en desacuerdo? Lo que hay que hacer vía CIUBEN, ubicar bien dónde están y quiénes son, para que no ocurra como ocurría, que había un barrio supuestamente pobre, o pobre realmente, pero en el barrio habían 3 colmadones de señores millonarios, los dueños de esos colmadones, que pagaban 3 centavos porque estaban en un barrio, pobre. Entonces, me parece muy bien este punto, porque ahí hay que trabajar.
El otro, comprometerse a no realizar aumentos de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos. Así no, tampoco. Así no, espérate. O sea que yo no puedo, no, porque el aumento de tarifa tiene que ver con eso que ustedes plantean, pero tiene que ver con las condicionantes internacionales. Si mañana el mundo petrolero explota, hay que... Entonces ya eso es una estrategia política. Que se transparente el proceso de ejecución de Punta Catalina a través de una empresa de auditoría independiente, pero esa auditoría fue la que hizo la comisión que nombró el presidente. ¿Y qué tiene que ver esto con el pacto eléctrico? Sí, Maquinini, con el pacto eléctrico no, pero con las elecciones sí. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes saben que hay una venta programada de Punta Catalina, de las plantas de Punta Catalina. Y señores, el 49% de lo que valen esas plantas, 2.000 millones, 1.800, vamos a dejarlo en 1.600 para no discutir por Chile, 1.600 millones al 51. Entonces, ¿qué pasa? Yo te pongo esto ahí para ponértela en China, porque al PRM no le conviene que de aquí a mayo del 2020, el gobierno pueda terminar esa negociación. Ya eso es pura política. También la realización de una licitación transparente para determinar el precio de la energía al que venderá Dilla Central. Eso es caballá, ahí están de acuerdo, todos están de acuerdo. Y finalmente que se permita a la oposición, al sector social y a los representantes de los consumidores dar seguimiento al pacto. Por supuesto que debe haber una especie de patronato, consejo directivo, donde haya un representante de los consumidores, pero una persona de credibilidad e independiente. Eso, como ustedes ven, aquí de esos 10, 11 puntos, solamente polémicos hay 2 o 3, los 2 o 3 de siempre. Entonces, a ver qué va a ocurrir con esto del pacto eléctrico. Uno lamenta mucho que no nos pongamos de acuerdo en cosas tan fundamentales que benefician siempre a los mismos sectores de siempre. Y vamos postergando todo y vamos relajando la ley de estrategia nacional de desarrollo, que se aplica a SIGUM, saludos a Raymond Pozo, es a SIGUM, el interés político electoral del gobierno, y no la dejen, y de la oposición también. Pablo Nelson, aquí no es un secreto que el gobierno que consiga resolver el tema de la electricidad se va a casar con la norma. Entonces, habría también que ver al fondo, porque haber llegado al punto de convocar a la firma del pacto significaba que en algún punto todo el mundo estaba domado, que se habían conseguido esos acuerdos que tan difícil habrá sido y que como muy difícil fue, porque uno lo está viendo de manera pública. Estamos hablando de que ponerse de acuerdo con generación, con distribución, con los inversionistas, con el gobierno, con la oposición y todos, e inclusive con la representación de la clase de empresarios que está ahí sentada. Es un tema muy, muy complicado. Ahora pregunto, ¿no sería tal vez concederle al PLD una condición de muy pluma suave, de muy bondadoso, el dar por sentado que solo no se firmó por este documento del PRM? Porque es que tú no puedes firmar un pacto eléctrico de interés nacional con el rechazo de la oposición en un país donde está el IRM y el del tercer lugar, perdóname, sí, marca 4% el tercer lugar. Entonces aquí creo que es un acto de responsabilidad de esa comisión de Agripino Núñez Collado. No, espérate, no podemos firmar eso así. Vamos a ver qué vamos a hacer, de qué manera negociamos, pero nosotros no podemos firmar un pacto con el rechazo de la oposición. Eso es peligroso. No es que eso ha sido así desde hace un año. Además, Adi, no hay nada que discutir. O sea, la firma del pacto ya está discutido, es firmarlo. Por eso, entonces estaba discutido. Se supone que eso que dice el PRM hoy lo dijo antes también. ¿En qué punto? ¿En qué punto el ruido no se limita? No, es que el PRM no participa en las discusiones. No, pero eso lo había dicho antes, es decir, las posiciones del PRM en todo este proceso de discusión del pacto eléctrico no han sido secretas. Entonces, cuando ustedes se reúnen y me dicen que va el pacto y que es así, yo como PRM les digo, no, espérate, ustedes pueden firmarlo, pero lo van a firmar a ustedes. Que sepa el país que yo PRM no voy a firmar eso y no lo voy a firmar por esto que yo leí, por esto y por esto. Ahora, si el PRM hubiese participado en el Consejo,
tienes razón, no puedes decir ahora que no. No, es que el PRM lo que está dejando que el Consejo de Desarrollo Económico Social de la señora Capriles, que es la que la coordina, la comisión, tome su decisión, elabore su pacto. Entonces, cuando ya se elabora su pacto, el PRM hace su planteamiento. Este tiene más cocorícamo que la educación, porque todos los partidos firmaron, todos. Si tú ves la firma del pacto por la elección, estaban todos los dirigentes de los partidos, que es lo que se pretende. La aclaración que quiero hacer es que ya está elaborado el pacto, ya está ahí los entendimientos, ya se le viró durante 3 años tornando, o sea, solamente falta firmarlo. Y enfilamos con el PRM, porque incluso creo que en la entrevista con Yagna le preguntó ella a Danilo eso, y él dijo exactamente eso. No, es que si todos los partidos, incluyendo los que tienen posibilidades de ganar el 20, no lo firman, no tiene utilidad. Pero no pensó así el presidente cuando recientemente se firmaron otras leyes y a la oposición le hicieron muy poco caso en temas electorales. No, es que eso no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver porque estamos hablando de... Pero espérate, que te está yendo por donde no es. Un lado de la cancha, oye, eso me refiero. Pero la ley del régimen electoral la aprobó el PRM. Sí, pero la aprobó el PRM. todas sus objeciones la ley de partido. En última instancia no fueron escuchadas. A eso me refiero. ¿Cómo que no fueron escuchadas? Por eso se aprobó, porque se convenció al PRM de alguna manera. Sin el PRM no Señores, se... lo que se ha dicho aquí es que al PRM las objeciones se le escucharon y no se le atendieron. No, el PRM aceptó en la discusión, se llegó a esa conclusión que el PRM fue muy criticado por un sector porque el PRM aceptó. Al PRM aceptar fue posible la ley de partidos. Sin esos votos no pasaba. La electoral ahora, recuerden que en el debate... Pero que está bien, Ari, te está metiendo en un berenjenal. Porque los pongo a ustedes a que nos aclaren. No, porque precisamente el disgusto que hay en el PRM, incluyendo algunas legisladoras, es que el partido votó por la ley de régimen electoral y ellos decían, esas 2 legisladoras decían, no debe pasar el artículo 136. Pero el PRM votó por el problema del pacto eléctrico. Es otra cosa, no es un problema de malquerencia ni una truchimanería de Danilo. Es que durante 3 años todos los sectores de esta sociedad se sentaron, todos los sectores más representativos, en Lucamaima, otra vez en la UAS, se cumplieron 5 fases de ese proceso, 1, 2. Después se llevó a plenarias, o sea que fue una cosa debatido y que se le sacó el jugo. O sea que no es una estratagema contra el PRM ni contra nada. Lo que hay es que precisar alguna cosa, porque en el mismo documento del PRM yo veo puntos que están en el pacto eléctrico. Por ejemplo, si tienen a mano los 10 puntos del PRM, el punto 2, si están por ahí, porque estoy viendo aquí uno de los puntos del pacto eléctrico que dice la reforma del modelo de gestión de la CDE, de modo que las empresas eléctricas estatales operen bajo una única unidad corporativa con un solo consejo de administración. El punto 2 dice reestructuración del consejo de administración de la CDE y fusionar las 3 distribuidoras que sobre la distribuidora dice aquí establecer un reajuste en la ley de electricidad para mejorar y hacer más eficaz la gestión de la sede. Si nos metemos a hacer comparaciones, veremos que en este pacto eléctrico hay más cocorícamo que en el pacto por la educación y probablemente se estén moviendo muchos intereses que uno no entiende. Ahora, más que en el pacto lo que es cualitativo es que si los partidos políticos que son actores fundamentales, todos o alguno de ellos que tenga posibilidad de llegar al poder, no está de acuerdo con ese pacto, no debe firmarse, porque si el PRM llega al poder en el 20, no hay pacto eléctrico. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál fue el éxito del 4%? Entre muchísimas cosas, era un viejo anhelo del país, pero recuerden que el aumento, casi del duplicar un presupuesto, le gustó a todo el mundo. O sea, la firma del 4%, nadie se opuso, ni el pueblo dominicano, que iba a tener lo que ha tenido. Este es un país donde ya no es noticia que un presidente vaya e inaugure 3 liceos en un día. Eso ya no es noticia. Y las mejorías están ahí. Que lo otro no ha mejorado como debería haber mejorado. Bueno, ese es otro tema. Pero de que todo ha mejorado para el pobre dominicano, incluida la jornada escolar de tanda extendida, eso está ahí. Pero también, señores, ¿y los suplidores del Estado? O sea, cuando el gobierno, Hipólito y Danilo, bajo la presión de la sociedad civil, recuerden aquel martes amarillo, ¿verdad? Bajo la presión de la sociedad civil le dice, mira, tú tienes que firmar. Si firma Hipólito, que está en la oposición, Danilo no puede hacer otra cosa, claro, en medio de una campaña electoral. Ahora,
no es el pacto eléctrico, porque el pacto eléctrico son grupos corporativos financiadores de la política electoral de este país hace 30 años. Entonces, aquí, en el caso del 4%, era una chulería. Porque había más dinero para construir escuelas. ¿Quiénes construyen escuelas? Comprar clavos y cine. ¿Quiénes venden o importan clavos y cine? Y en ese sentido. Pero miren, vamos a girar un poco porque... Pablo, y tú viste las encuestas para hoy. Parecía como que nos habían dado recreo por un ratito, pero de aquí en adelante eso se va a poner pesado. A mí me gusta mucho destacar esto de las guerras de encuestas por posicionamiento. Porque estas son encuestas que no son seriadas. Y en el asunto de la demoscopia, lo importante son las series de encuestas. O sea, cuando yo tengo 6 Gallup de los últimos 2 años, yo te voy diciendo, mira, tú tuviste en el 2014, tú estabas aquí. Entonces, ahí se puede analizar. Aquí no, esto sirve para posicionar gente. Entonces, por ejemplo, el que comenzó fue Peralta, que estaba, ¿cómo que se dice, Nelson? Vallado. Que estaba vallado, o sea, como que estaba enterado de que venía una encuesta. Entonces dice Peralta que el presidente es el único posible candidato del PLD que se va en la primera vuelta. Ahí mismo suelta que la simpatía electoral del presidente está por encima del 50% y que tiene 53% el PLD y 24% el PRM. Fíjense que ahí está el 24 por 2,48, es decir, el que el PLD siempre le lleva la mitad más un chin a la oposición. Pero esa es la encuesta de Peralta, que si Peralta habla de esto, alguna encuesta tiene. Ustedes saben que saludo a Ramón Tejada Holguín, en el Palacio Nacional hay una oficina que se encarga de estar debidamente informado a través de la demoscopia, de los sondeos y estas cosas. Entonces esto... Pero para mí que fue írsele adelante, porque aquí venía la del Centro Iberoamericano de Gobernabilidad y Políticas y Administración Públicas. Esto es, si no estoy equivocado, creo que es de UNIBE, una institución de UNIBE. Entonces, ¿qué dice esto? Fueron del 26 al 28 de enero, 1.226 entrevistas cara a cara. Miren, por ejemplo, ustedes van a darse cuenta que la encuesta entera es un solo mensaje, diferente al mensaje que directamente planteó Peralta. Esta nuestra quiere dejar esa impresión y posicionar a una línea política. Por ejemplo, sobre la modificación constitucional, el 69% está en desacuerdo. Una modificación constitucional que modifique, que permita la repostulación. El 77% considera que al presidente la Constitución no le permite repostularse. Leonel Fernández y Abinader, según esta encuesta, ganarían primarias en el PLD y en el PRM. Pronósticos electorales, atención, esto es interesante. El 66% dice que votará en las elecciones y solo un 3% dice, ya termino, solo un 3% dice que no votará. ¿Cuál es el cocorícamo interesante de esto? Ok, hay un 31% de indecisos y de que vamos a ver. O sea, los que tienen una posición son apenas el 69%. Entonces, esto es sumamente importante, como insistir en lo de la simpatía por los partidos. Fíjense que ya aquí es diferente. El PLD 55, el PRM sube a 32% y el pobre PRD el 4%. Pero fíjense que ya aquí la ventaja del PLD se queda en 46, 45, 46%, que es mucha, pero no la tradicional ni la que se maneja Peralta, la que maneja Peralta. ¿Quién ganará entre los bloques del PLD y del PRM? El 64% del PLD y sus aliados ganarían las elecciones del 2020. O sea, el 54% cree que el PLD ganaría. Atención. Y el 26% por el PRM. Pero aquí hay que poner y sus aliados. ¿Qué yo quiero decir con subrayar esto de los aliados, señores? Que en la lucha electoral, este asunto de los aliados, ahí es que está la naiboa, por ahí es que prende la cosa, por ahí es que le entra el agua al coco.
Por eso aquí los partidos son cuidadosos, y cuando el PRD dejó de mirar hacia el doctor Peña Gómez y permitió que se desmembrara aquel bloque pro-PRD y cercano al PRD, apareció un Leonel Fernández, Danilo Medina y Temo Montaz, que eran los tres que echaron a Pedro en el pozo en el gobierno del 96 y 2000, los que manejaban el día a día, y desarrollaron esa estrategia que le ha dado un éxito del carajo, que es el gran bloque, ahora le llaman bloque progresista. Ese era el bloque del PRD. Entonces, si el PLD quiere oír, que oiga, y sobre todo el PRM, que es el que está abajo, si quiere oír, que escuche. Porque, ¿qué nos dice esto? Que donde está la naiboa, donde está el asunto, es en hacer un gran bloque. ¿Cuántas veces se ha dicho aquí que sin un frente electoral anti-PLD es imposible? En cuanto a preferencias internas, 45% de los que dicen que votarán lo harían por Leonel Fernández, el resto no alcanza un 6%. Entonces, eso quiere decir que de los que le gusta el PLD, hay un 49% que no tiene preferido o está indeciso. Y por ahí sigue. Finalmente, todos contra todos, si las elecciones fueran hoy, un todos contra todos. Leonel 28,5%, Abinader 27% y 17% favorece a Danilo Medina. Eso está así. Pero como les digo, esto solamente son encuestas que lo que buscan es enviar un mensaje. Y yo creo que tanto la que citó Peralta como esta lo han logrado. Ahí están los mensajes para todo el que quiera, para todos los gustos. Saben ustedes que esta semana, cuando me tocó hacer pagos de la casa, el teléfono, la energía eléctrica, yo cogí el celular y hice una transferencia, y tú dices, tú pagas el servicio de la casa. Me senté en la cama a 9 de la noche y pagué 10 miércoles. La verdad es que cuando uno se pone a ver lo que consigue la tecnología en el desarrollo de un país, eso te impacta la movilidad, la manera en que la gente vive, y este es un tema de la tecnología que tenemos que abordar en el próximo bloque, porque el gobierno ha estado hace años hablando del tema de eliminar la brecha digital. ¿Qué es todo eso y hasta qué punto lo hemos conseguido? ¿Qué dominicano tiene acceso al Internet y cuáles planes se supone están encaminándose para todo eso? La Oficina Presidencial de Tecnologías y Comunicación tiene hoy la representación máxima aquí en Enfoque Matinal en el próximo bloque, así que conversaremos con Armando García, su director, y usted no se mueva porque esto tiene que ver con todos. Aquí seguimos. Continuamos. Esto es Enfoque Matinal desde y para CDN. Señores, si hay algo importante, ya lo introducía Adis Burgos, es este asunto de la tecnología. Pero desde el año, si mal no recuerdo, 96, quizás 97, quizás 98, en el gobierno dominicano se comenzó a hablar de una cosa chulísima que se llamaba el gobierno eléctrico, el gobierno Resulta que se creó incluso una oficina, se llama la de Tecnología de la Información y Comunicación óptica. Tecnologías de la Información y Comunicación óptica, que tiene que ver con que funcione y sea una realidad el gobierno eléctrico o electrónico. Entonces, qué bueno que su director Armando García está con nosotros y él va a tener que hablarnos despacito. Lo primero es, ¿qué es eso de óptica? Bienvenido, Armando. Gracias, buenos días, Nelson y Pablo, y gracias por la invitación, y a los amables televidentes también. Bueno, corregirte primero que es electrónico. El concepto es electrónico. No te di la oportunidad que eligiera. Eléctrico o electrónico. Gracias. Y lo de la E pequeña, que se utiliza mucho, es de electrónico o e-gobierno, como también se le conoce. El PLD en el 96 comenzó el proceso que se llamó reforma, modernización del Estado, pero realmente hasta el 2004 es cuando se crea, en septiembre del 2004, se crea la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación óptica, y bueno, ya llevamos 15 años, cumpliríamos en septiembre de este año. Pero en el primer gobierno se hicieron avances, la institución se creó. Yo creo en que el 2005, entre el 2004 pero se hicieron y el cosas. 2012, vamos a decir, en estos Recuerda primeros que 8 relajo años. con el presidente, pero ¿a quién se le ocurre? ¿Qué presidente es este? ¿A quién se le ocurre poner computadoras en un país donde los muchachos no tienen dónde sentarse? ¿Recuerda aquello que se le decía al presidente? Sí.
El programa de informática educativa, PIE se llamaba en ese momento. 14 años, 14 años. Entre el 2004 y el 2012, en esos primeros 8 años, comenzamos este concepto, a trabajar con lo que es el gobierno electrónico, el uso de la tecnología en el Estado, cómo apoyamos los servicios. Y de hecho, en ese periodo fundamentalmente se creó el Asterisco 462, iniciamos con los procesos de atención ciudadana, algunos servicios de asistencia a las instituciones. Pero la verdadera transformación se ha dado a partir del 2012. ¿Por qué? Porque el gobierno electrónico enfoca 3 temas fundamentales. La eficiencia de las instituciones, cómo desarrollamos los canales de atención ciudadana y la participación democrática del ciudadano y la transparencia. Entonces, en agosto del 2012, el presidente Danilo Medina crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Entonces, le damos forma institucional a todo lo que es el seguimiento a la transparencia e incluso se le dan las atribuciones de monitorear, guiar todo lo que tiene que ver con los acuerdos de gobierno abierto. ¿Y tú consideras justo dejar de lado lo que se hizo entre el 4 y el 12? No, claro que no. Yo pienso que iniciamos el proceso. Ahora, el acompañamiento real para generar una transformación del Estado. O sea que lo anterior era irreal, por eso te estoy haciendo la pregunta. No, lo que pasa es que se supone que es un proceso. Como Opti no tenemos la capacidad de llevar una agenda al margen de las instituciones del Estado, porque son 300 instituciones. Entonces, hay una continuidad del Estado. Si no involucramos a las instituciones, entonces no es posible que haya una verdadera reforma y una modernización y que la transparencia sea una realidad. Lo que ha pasado y cómo medimos si hemos avanzado, bueno, lo primero que hacemos es que vemos los indicadores. ¿Qué nos dicen los indicadores? O sea, nosotros estamos ahora mismo, en el año 2018, que es el último corte que hace Naciones Unidas, en lo que tiene que ver con la participación electrónica de los ciudadanos, la e-participación, cómo los ciudadanos buscan informaciones en los portales, cómo los ciudadanos interactúan con el Estado, cómo opinan de las políticas públicas. Nosotros tenemos como promedio un 69%. Somos el número 1 del Caribe. O sea, de los 13 países del Caribe, la República Dominicana es el número 1. O sea, que en 4 años hemos avanzado 18 posiciones. O sea, estamos en la posición 79 del mundo. Entonces tiene que ver con la transparencia que deben tener los portales de las instituciones, porque hay un truqueo que está una información, pero no aparece. Ella está ahí. Si tú la buscas, tú la encuentras. La realidad es que la transparencia tiene que ver primero con las herramientas que le damos al ciudadano para que realmente haya transparencia. Exacto. Porque Entonces, el ciudadano es el primer veedor, ciertamente. Claro. El Estado, yo te diría, en el último estudio que nosotros hacemos todos los años, el índice de uso de TIC y gobierno electrónico, nosotros tenemos prácticamente 100% de presencia web. Significa que prácticamente todas las instituciones tienen un portal, una identidad. Que comenzamos desde el 2012 a transformar esos portales a estandarizados. Ya llevamos 400 portales, porque no solamente nos hemos conformado con las 300 instituciones del Estado, que ya llevamos 260, sino que pasamos también a los gobiernos locales. Y el año pasado hicimos 100. Y este año vamos a los 158. Armando, pero la pregunta mía va, por ejemplo, al asunto de la nómina. El pueblo dominicano tiene derecho a entrar a un ministerio y buscar la nómina. La pregunta es, ¿eso está donde hay gobierno electrónico? ¿Yo puedo buscar la nómina? O algunos dicen que sí, pero a la hora de la verdad... No, tienen que hacerlo. La Dirección General de Ética es la responsable de velar porque tú cumplas con la ley 200-04, libre acceso a la información. En eso estamos claros. Ahora, cuando me refiero al indicador de participación electrónica o de participación de Naciones Unidas, ¿qué es lo que ellos miden? Ellos entran anónimamente a los portales y chequean qué cantidad de información tiene el ciudadano disponible no demandable, no que yo la solicite en una oficina de acceso a la información, qué es lo que está ahí que yo puedo descargar, si me interesa o no me interesa. Entonces, decir que tenemos un 69% y que estamos en la primera posición del Caribe es mucho decir, porque hemos estado 2 veces en la primera posición. Esto significa que el Estado Dominicano ha desarrollado todas las herramientas viables posibles para que el ciudadano pueda, a través del uso de la tecnología, accesar la información. O sea que en el tema de transparencia y gobierno abierto, sin lugar a dudas, estamos en los primeros lugares. Bueno, hermano, vamos allá a los números de aquí, concretos, por instituciones. Yo me imagino, en otras ocasiones he hablado mucho contigo de esto de gobierno electrónico, que ya nada se hace a punta de lápiz. Pero vamos al ranking... A mí me gustan los lápices todavía. Bueno, vamos al ranking local sobre TIC en porcentaje. Bien. Por ejemplo, el nivel y porcentaje de instituciones con presencia web, en redes sociales, la estructura, la base tecnológica. Tírame números. Por ejemplo, te vamos a tirar números para no inventar. Pero te debo decir que la creación del marco normativo de uso de TIC y gobierno electrónico lo hicimos en el año 2013. La primera normativa la comenzamos a implementar en junio del 2013 y apenas evaluamos 63 instituciones. Este año tenemos 260 instituciones.
A partir de enero del 2017, el presidente implementó el sistema de monitoreo y medición de la gestión pública. Eso le ha dado mucho más fuerza. ¿Cuántos están por encima de 90? Mira, eso te iba a decir. Nosotros tenemos ahora mismo de las 260, 150 instituciones que están por encima del 70%. Acuérdate que Naciones Unidas evalúa el rango de alto crecimiento entre 50 y 75%. 150. Entre 50 y 75%. Cítame la más alta y la más baja, si se puede. 59%. No para calentar a nadie. No, está bien. Yo te voy a decir las primeras 5. Esas son preguntas que no se hacen este un 20 año, de febrero. Sí. No, este año estuvieron digamos que las primeras 10 instituciones que están encabezando el ranking de este año son el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Industria y Comercio, Contrataciones Públicas y Contraloría. Por primera vez en el índice, 6 años después, están en empate, Contrataciones Públicas y Contraloría General de la República. Sí. La Procuraduría General de la República está en cuarto lugar. El IDAC siempre son de los líderes en esto, está en el quinto lugar. Ministerio de la Presidencia en sexto lugar. La ONU en séptimo. La Dirección General de Contabilidad Gubernamental está en 8. En el 9 la Superintendencia de Salud. De atrás para adelante. Y en el 10 el sistema y de atrás para adelante, 911, hermano. De atrás para atención ciudadana. Pero me dejaste pro competencia. Pro competencia está en algún lugar. Está por encima de 90. No. ¿Tú sabes qué pasa? Que las diferencias ya de la posición, las diferencias entre las instituciones son apenas de pequeños puntos. O sea que cuando tú tomas, por ejemplo, quién está en el 21 y el 22, uno tiene 91.90 y el otro tiene 91.22. O sea, apenas son fracciones. De abajo para arriba, quiere mira, Nelson. De abajo para arriba. Nelson quiere en febrero. Yo tengo aquí la publicación de uno de los medios impresos, no tengo la 260. Pero te puedo decir, en la posición última 177, estaba aquí el Hospital Docente Padre Villini, en la 176, está la Consultoría del Poder Ejecutivo, por ejemplo, está en la 176. Y muchas veces no es un tema de Flavio Darío, que anda ahí está Flavio Darío, que me excuse Flavio. Pero las mediciones es realmente qué condiciones en términos de infraestructura tenemos también para nosotros facilitar el acceso a veces a la información y cuáles son los canales que estamos utilizando. Son muchas cosas que miden estos indicadores. Pero mira, en términos general, cuando publicamos los indicadores más destacados, ¿en qué nos fijamos? Si aplican normativas, entonces tenemos un 62%. Si utilizan servicios cloud, que todos los utilizamos en la nube, el 80% lo hace. ¿Cómo está el proceso de implementación de la firma digital? Estamos en un 23%. Si tenemos interoperabilidad, que para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque la interoperabilidad significa que un ciudadano que hace un trámite en una institución que necesite el requisito de otra, no tenga que presentarse a la siguiente, sino que esa institución esté en capacidad de validar esa información electrónicamente. Claro. Entonces ya en la interoperabilidad estamos en casi un 46%, 45.77%. O sea que seguimos avanzando. Los procesos de recuperación de desastres, que son importantes. El año pasado el presidente inauguró el Data Center del Estado. Es un data center a disposición de las instituciones para facilitarle continuidad de negocio, sites alternos que ellos puedan tenerlos, recuperación de desastres en el caso de que hubiera alguna situación. Tenemos que el 47% de las instituciones tienen planes de recuperación de desastres. Con respecto a la aplicación de normas como ISO, ITIL, ISO 27000, 62, 70, 43% lo están haciendo. La accesibilidad web, hemos estado trabajando, tenemos una norma. Los portales están en un 79% los evaluados. Las instituciones con catálogo de servicios en los portales, que es importante el catálogo de servicios, porque el catálogo de servicios es la disposición de información que tú tienes en tu portal que orienta al ciudadano de cuáles son los pasos y el desarrollo de un determinado servicio. Y el tema de la capacitación a nivel nacional, porque yo me imagino que en la capital no, es más fácil que haya un personal que maneje todo esto, pero sí. Los empleados públicos de Neiva, de Pedernales, Elías Piña, Santiago Rodríguez, ¿se les ha capacitado para que puedan sacar provecho, ofrecer el servicio? Sí, todo claro esto? Que sí. Mira, nosotros tenemos varios canales que capacitan. Tenemos el INAP, propiamente, que capacita a los empleados públicos, pero tenemos también los CTC, que de alguna manera también entran en los procesos de capacitación de la comunidad, y ahí también incluimos el sector público. Pero como ha mejorado. En términos, sí, en esas provincias ha mejorado. Han mejorado sustancialmente y nos damos cuenta cuando estamos revisando todo esto. Nosotros crecimos en 2 años un 30% en lo que concierne a servicios en línea, que es un número alto. Y por eso nuestro posicionamiento a nivel del Caribe, nuestro posicionamiento a nivel de Centroamérica. Estamos en el 3er lugar, después de Costa Rica, que está en primero, y Panamá está en segundo lugar. Y la diferencia entre Panamá y Costa Rica versus República Dominicana, donde ellos nos llevan, es en el acceso a Internet banda ancha.
Con respecto al tema de publicación de información, transparencia, nosotros estamos al mismo nivel de ellos. Y con respecto a las herramientas de gobierno electrónico implementadas para los servicios del Estado, estamos también al mismo nivel que ellos. Hermano, O sea, que la transparencia, ya Pablo la orillaba cuando hablaba de la nómina. Sí. Esa ha sido una de las apuestas de Danilo y un Totalmente. clamor de toda la sociedad. Es así. Entonces, tu oficina, ¿en cuáles aspectos tiene que ver? Por ejemplo, ¿cuántas instituciones tiene la oficina esta de acceso a la información? Bueno, ya... y si yo puedo acceder a una nómina... Más de 250 instituciones del Estado ya tienen oficinas físicas de libre acceso a la información. Pero lo más importante es que prácticamente el 100% de las instituciones tienen sus portales web y sus subportales de transparencia, que es donde aparecen estas informaciones. Pero además de esto, no nos hemos conformado, el presidente no se ha conformado con que las instituciones respeten la ley de libre acceso a la información, que eso se ha hecho muy bien y todo el mundo publica estos documentos que tú señalas, nómina, declaraciones juradas, las compras que tú haces, las licitaciones, eso está muy bien, eso está ahí. La otra parte que hemos trabajado es cómo fortalecemos el indicador de transparencia. Y el pasado año se reestructuró el indicador de transparencia. Y ahora la DGEI, la Dirección General de Ética, tiene dos indicadores. Uno es el que tiene que ver con el cumplimiento de la ley 200-04 y otro se llama el indicador macro de transparencia. ¿En qué consiste el indicador macro de transparencia? Que ahora los 100 puntos que se le dan a las instituciones, lo que tú publicas por la ley 200-04 representa un 40% del peso de este indicador. Ahora, nosotros como Opti le pasamos a la DGEI un 50% de lo que nosotros levantamos, que no lo levantan ellos. Okay. ¿Qué le pasamos a ellos? Las instituciones que tienen servicio en línea, y eso significa transparencia, la disponibilidad de los servicios se la pasamos, le pasamos cuáles instituciones atienden a los ciudadanos a través de las redes sociales, eso también significa transparencia, cuáles prácticas de gobierno abierto tienen las instituciones, también eso es transparencia, le pasamos cuál es el nivel, cuáles son las herramientas que tienen las instituciones para que el ciudadano participe. O sea, si yo le permito al ciudadano que opine sobre un tema. Sí, y la capacidad de respuesta de las instituciones. Por ejemplo, la DGI tiene un portal con una chulería, que si tú quieres pagar impuestos, te da hasta te saluda. Muy bien. Pero me imagino que no todas. ¿Qué capacidad de respuesta de que el ciudadano pide una información y se le dé por ahí, por el gobierno electrónico? El 60% de las instituciones le responden a los ciudadanos entre 24 y 48 horas. Eso es lo que también nosotros medimos. ¿Cómo lo hacemos? Con una pregunta anónima. Se hace una pregunta anónima durante el proceso de la evaluación y esperamos que la institución nos conteste a través de cualquiera de los mecanismos de redes sociales que ellos tienen. Un gancho. Y sí, eso es, digamos que es un gancho, pero bueno, porque Naciones Unidas también no lo hace, no nos pregunta, sino que accesa simplemente y obtiene la información libremente. O sea, no nos mandan un formulario. O sea, que las instituciones han estado respondiendo a través de estos canales. Y con respecto a la transparencia, yo te pudiera decir que en realidad nosotros hemos creado casi todos los mecanismos posibles. Ahora, de 324, 28 organismos gubernamentales que tiene en su lista nominal el Ministerio de Administración Pública, pudieran aparecer dos o tres instituciones que de alguna manera irrespeten uno de estos temas. Pero si 10 están irrespetando los temas, 10 entre 328, estamos hablando que un 2, 3, 4% pudiera estar haciendo esto. Pero el 90% o más del 90% de las instituciones respetan todos los protocolos de transparencia y tienen todas las herramientas disponibles al ciudadano para que él pueda accesar y descargar las informaciones. ¿Y tienen ustedes autoridad legal para llamar la atención a una institución que no quiere entrar al redil de esa modernización? Y tiene un portal paraguayo y hay que poner esto aquí, pero no lo ponen. ¿Ustedes tienen autoridad? Nosotros tenemos 5 o 6 decretos diferentes que nos dan autoridad. No, pero régimen, perdóname, régimen de consecuencias. Pero no tenemos, los regímenes de consecuencias están básicamente en la Dirección General de Ética y en el Ministerio de Administración Pública porque tienen leyes que lo apoyan. ¿Ustedes le pasan la información? Sí, nosotros vamos, sí. Y Lidio y Aventura Camejo. Correctamente. Sí. Nosotros estamos evidentemente trabajando ahora en la Ley de Administración Electrónica que nos va a permitir tener más fuerza normativa en lo que hacemos. Ahora, ¿qué mecanismos hemos utilizado para lograr que las instituciones cumplan? Que lo evaluamos, lo certificamos, lo evaluamos y lo auditamos. Lo certificamos y entonces producimos este tipo de información que también la publicamos. Nosotros somos la única institución que publica anualmente sí, porque yo veo que el ejercicio. Si lo ves que los equipos de relaciones públicas son unos leones, entonces te ponen, el ministerio tal tiene un 97% y está bien porque es verdad. Y ellos tienen que cantaletear lo bueno. Pero hay unos que están faltando. Entonces quizás el objetivo sería que ustedes le presenten al país en una página. No, pero está todo, Pablo, te invito a que entre. Tú entras a opti.gov.do y está el estudio completo. Sí, lo que pasa es que el Estado cuando quiere
publica y cuando quiere no publica. Entonces, en ese sentido, como el Estado publica tanto, y tú agarras la página 3 y a veces para cosas... siempre publicamos. No. Si hay una cosa que hace este gobierno es publicar prácticamente todo. Gracias. Por eso te estoy diciendo que nosotros publicamos siempre. Pero la pregunta es que si ustedes publican el resultado. Esta oficina evaluó. Entonces yo ahí puedo decir, adiós, pero ¿y cómo es posible que este esté en 98 y este esté en 54? Mira, anda mal. Una de las fortalezas que tiene este indicador de uso de TIC y gobierno electrónico es el hecho de que somos transparentes. Ellos tienen una herramienta que se llama SISTIGE, o sea, un sistema de gestión del indicador que le permite durante todo el año a ellos ver cómo van en cada uno. Esto tiene, nosotros tenemos 12 subpilares, 4 grandes pilares y 28 indicadores. Pero son 194 variables que levantamos y se la ponemos a disposición. O sea que si tú vas ahora a la página de Opti y descargas el litigio 2018, tú vas a encontrar 2 páginas por cada institución del Estado, donde te detalla cada uno de los elementos que yo estoy conversando aquí. O sea, no solamente decir que tal institución tiene un 95% y que está en la posición tal, sino que tú en detalle si ellos cumplen con sus redes sociales, tú en detalle si ellos cumplen con normativas, si es verdad que están aplicando los temas de, por ejemplo, normativas ISO, si es verdad que ellos tienen su portal certificado por la DGI. Todos estos aspectos están detallados en este reporte que ustedes lo pueden revisar. El Estado, el gobierno, lo dice todo y lo publica todo, es verdad, pero siempre aparecen problemas. Vamos a ver el acompañamiento de la OPTI a las instituciones, por lo menos algunas instituciones. El Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, que así se llama, siempre está en un proceso de simplificación para la formalización, pero los pequeños empresarios siempre viven quejándose. Contrataciones públicas por igual, siempre hay quejas. El INAVIE, el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, siempre tiene un nudo, porque dice que los suplidores no saben llenar el formulario. ¿Cómo va ese acompañamiento? Y te mencioné 3 instituciones, pero podrían ser más, que se ve que son trabas o mal uso, o falta de cultura, o no sé qué cosa secreta, que siempre estamos como en el mismo lugar. Mira qué pasa. Nosotros medimos también un indicador que a nosotros nos interesa, de hecho lo publicamos en esta ocasión, que se llama si recibes o no asesoría por parte de la OPTI. ¿Qué te contestan las instituciones? El 95% dice que sí recibe asesoría por parte nuestra. Quiere decir que las estructuras nuestras, normativas, atención ciudadana, el área de tecnología de información, la misma gente de gobierno electrónico, están haciendo su trabajo de acompañar y darle, digamos que ese soporte a las instituciones. Ahora, dentro del plan general, y ahí vamos a irnos a República Digital, que tenemos una comisión técnica, tenemos una comisión presidencial que dirige este plan, y nosotros tenemos unos objetivos que están en cada uno de los ejes. El eje que nosotros coordinamos como OPTI y que participa también el Ministerio de Administración Pública es el eje de gobierno electrónico, que se llama eje de gobierno digital abierto y transparente. Ahora, ¿qué pasa? Hay en la gestión propia de una institución de manera individual, puede ser que los lineamientos que se llevan a cabo dentro de la institución no vayan, directamente proporcional con lo que estamos diciendo que deberían hacerse. Y a veces pasan ese tipo de cosas, de situaciones en los procesos. Pero el MAP simplificó 100 trámites el año pasado, 120 trámites de diciembre del 2017. Este año hay un plan de 200 trámites a simplificar. Y lo que hacemos es precisamente que estamos priorizando los trámites y entrando los equipos del Ministerio de Administración Pública a los fines de que revisen los procesos y quiten pasos que están de más, redundancia, lo hagan más eficiente. Y cuando ellos terminan ese proceso, entonces ese proceso pasa a la OPTI. Y la OPTI lo que hace es que entonces pone en línea el servicio. Ese es el ciclo que estamos llevando a cabo y lo hemos estado priorizando. Ahora para esta etapa, la DIAPE, que la mencionaste ahorita, Pablo, hizo un estudio y priorizó los servicios que más los ciudadanos demandan en esta etapa. Y con esa lista de prioridades es que el Ministerio de Administración Pública está trabajando y nosotros también nuestro plan. O sea que se dan este tipo de situaciones, pero también se dan las situaciones propias a veces, también que ustedes mismos señalaban, de capacitación de un personal que tú lo pusiste a cargo de un proceso, no tiene la capacitación necesaria, entonces da un mal servicio al ciudadano y entonces cuando se usa tecnología la gente dice, no, el sistema no funciona. Es que no sale esto, es que no me dan el documento. Y muchas veces básicamente es el manejo del proceso. Por ejemplo, ustedes tienen que ver con la capacitación de los maestros, que son servidores públicos y en el mundo de la internet un maestro debería ser un león. No, nosotros no tenemos que ver con la capacitación. La capacitación... Pero ellos están en República Digital. Nosotros, la capacitación la dan las instituciones que tienen que ver con estos temas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior en algunos aspectos, Pero ¿de qué manera Optic ayuda, por ejemplo, al Ministerio de Educación
en la capacitación o en el diseño de un programa para maestros? Si es que lo hacen. Nosotros no lo hacemos. Nosotros solamente los aspectos de capacitación están orientados a si hay un involucramiento en los servicios que estamos, por ejemplo, poniendo en línea, que hay que dar una capacitación más técnica. Me confundiste. República Digital Educación. Hubo un piloto de 400 maestros, 800 estudiantes que le entregaron una tablet. Ustedes no tuvieron nada que ver con que esos estudiantes aprendan, nada. No, el eje de educación en el caso de República Digital se definió del principio que la coordinación era del Ministerio de Educación. Entonces el Ministerio de Educación definió su estructura y simplemente le reporta a la mesa de coordinación de República Digital. No tenemos jurisdicción en este eje. Solamente tenemos jurisdicción cuando son, por ejemplo, servicios en línea que tocan cualquiera de los ejes, porque al ser un tema transversal, entonces nosotros participamos. Ahora, en el desarrollo de cómo ellos llevan a cabo los procesos que están definidos, las metas que están definidos para la República Digital en ese eje, entonces quien coordina el eje es quien responde por el eje. Pero no hay duplicidad de funciones, no se le presenta eso a la OPTI en instituciones como educación, no. Antes pasaba mucho eso, yo creo que eso se ha logrado nivelar, la OPTI ha logrado, y eso pienso que esta gestión tiene algo que ver con eso. Hemos logrado que la OPTI sea reconocida como el ente normativo de los temas que estamos hablando. Servicio ciudadano, los aspectos de transparencia, por lo menos en términos de la tecnología a utilizar como medio para que tú seas transparente y se aplique el gobierno abierto y todo este tipo de cosas. ¿Qué otros servicios podemos destacar, además de este fundamental que hemos conversado tanto? Mira, por fundamental? Es bueno señalar que hemos estado trabajando también en brindarle al ciudadano canales presenciales combinados con servicio en línea. No, despacio, que yo y vamos despacio. Vamos a explicar. Digamos que tú puedas ir a un lugar, y recientemente ahora en enero inauguramos el .gov Sanville, como se le llaman a estos centros de atención ciudadana, donde el ciudadano se presenta y en un solo lugar yo tengo 21 instituciones con 177 trámites. O sea que usted va ahora mismo a Sanville, al lado del Banco de Reserva, en el primer piso de Sanville, entra acá, toma un número automatizado, y usted puede ahí elegir en la pantalla si quiere renovar un pasaporte, si usted quiere renovar una licencia, si usted quiere tratar algo con contrataciones públicas, si usted quiere ver algo del gabinete social de cualquiera de sus instituciones. ¿Y cuándo se va a replicar eso? Más Sanville, más centros como el de Sanville. Tenemos ya uno en Megacentro que atiende 1000 ciudadanos diariamente. Sí. Tenemos uno en Sanville que la proyección de que atienda alrededor de 2000 diariamente, ya estamos atendiendo entre 500 y 600 no deje en este dos metrópolis, Santiago y Baní, no Santiago estamos este viernes estamos allá en Santiago. ¿En qué lugar? Probablemente será en Colinas Mall, que es un centro importante de ellos, probablemente, eso está en conversaciones todavía, pero ya el presidente aprobó este .gov que va a ser implementado este año. Armando. O sea que en la segunda parte de este año estaremos inaugurando esto. Y de ahí iremos al resto de las el data center que lo mencionaste al principio. Así es. Desde el terremoto en la isla que tuvo su epicentro en Haití, me llamó la atención porque parece que en Haití desapareció la memoria histórica. Es así. Ese data center, ¿cómo está? ¿Ya se completó? Nosotros ya tenemos operando 200 instituciones en el data center. Que le damos los servicios básicos inicialmente, alojamiento de los portales, el uso de correo electrónico. Comenzamos ya con un par de instituciones que ya el data center es su centro alterno. No puedo decir los nombres de las instituciones porque hay un tema también de seguridad y demás, pero lo que estamos trabajando ahora mismo es en lograr que todas las instituciones tengan por lo menos un punto de apoyo en el data center en términos de recuperación y continuidad de sus operaciones. Algunas están trasladando sus operaciones 100% hacia allá, porque este data center, bueno, se creó con la capacidad para dar servicio a 200 instituciones, tenemos autonomía de 15 días sin energía eléctrica, tenemos toda la tecnología de un data center. En el parque cibernético. Está exactamente en el parque cibernético. Y es una herramienta fundamental para apoyar todo el plan de República Digital en lo que tiene que ver con los servicios ciudadanos y todo lo que tiene que ver con transparencia y gobierno abierto. Muchísimas gracias, Armando García. No, a ustedes. El señor director de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación. Por nombre no se queda, OPTI. Sí. Don Armando, antes de irse, recuerde, 2 metrópolis necesitan que la OPTI les visite. Sí, es importante. Baní sí, y Santiago. Lo vamos a hacer, pero es importante que ustedes sepan que la República Dominicana realmente encabeza el liderazgo en este momento del Caribe en términos de gobierno electrónico. Fuimos electos presidente de la red de gobierno electrónico de América Latina y Caribe para el año 2019. Adelante. Dejó el mensaje. Estamos avanzando. Muchísimas gracias. Gracias. Continúa Enfoque Matinal.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Alerta, señores, vamos al tránsito, pero no al de vehículos, al de las noticias. ¿Cuál es la roja, la amarilla y la verde para hoy en el semáforo del día? En los últimos meses, dar seguimiento a las noticias de justicia de San Francisco de Macorís despierta una alerta importante y por eso vamos con ella en la roja. Una secuencia de sentencias judiciales apartadas del criterio de justeza y que hacen literalmente ruido por estar divorciadas de las expectativas sanas de quienes esperan por la justicia. Tenemos muchos casos recientes, pero el tema lo hablamos por los moños hoy a propósito de dos decisiones que caen en atención. Primero, hablemos de que el segundo tribunal colegiado de primera instancia condenó a 5 años de prisión, 4 de estos suspensivos, a 2 jóvenes acusados de matar con violencia y tortura a otro de nombre Jorge Luis Concepción y quienes para colmo en el tribunal confesaron los hechos. Todo lo que la víctima noviaba en el caso, la víctima noviaba con una de las chicas que antes tuvo el apellido Payano, quien se desbordó en celos. Pero estos muchachos, de nombre Orlando Badía y Luis Miguel Payano, saldrán premiados con su libertad de los días ya 13 y 14 de abril de este año, porque recuerden, les dije, son 5 años de prisión, 4 suspensivos, o sea, el año ya en curso consiguen su libertad. Hace solo unas horas también la Fiscalía de San Francisco de Macorís archivó el ruidoso expediente que escandalizó en mayo del 2017 contra 5 hombres que quisieron hacer una transferencia bancaria fraudulenta con la que estafarían con altas sumas de dinero al Banco de Reservas. Es el mismo hecho por el que se produjo un enfrentamiento en el que murió la madre de Brian Peter Félix Paulino, uno de los que fuera socio del difunto John Percival Matos. Sentencias débiles y en otros casos actuaciones sin fundamento jurídico de valor. El banco se negó en todo momento al archivo, pero ahí está. Hay que recordar que esta es la misma justicia de donde en el 2016 desaparecieron 9 armas de fuego que eran cuerpo del delito y permanecían en custodia. Es la misma jurisdicción en donde hace 10 meses fueron canceladas 2 veteranas juezas tras un juicio disciplinario que las halló culpables de recibir sobornos para liberar a un asesino. Es la misma justicia que se casó con la historia instrumentando un expediente débil en el caso de Meli Peguero, que facilitó una condena blanda para un crimen de hierro. Cuando la ley no se hace temer porque es burlada, se caen peligrosas provocaciones de las víctimas que como remedio a veces buscan subsanar sus llagas con mecanismos de violencia. Ojo con la justicia en San Francisco de Macorís porque está en rojo. ¿Y cuál es la amarilla para hoy? Hablemos de que la matemática social está presentando números que deben mover a una alerta amarilla casi pasando a roja. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, desde el 2001 hasta el 2012, el 88% de los nacimientos fueron de madres solteras. Esto evidencia que ha habido un incremento constante de hogares monoparentales. Hay que añadir que 123.686 nacimientos fueron de madres solteras en el 2016. En 2015 se dijo que alrededor del 40% de los hogares del país ya eran monoparentales, o sea, formados por un solo progenitor, papá o mamá. Y dentro de ese porcentaje, el 33% la mujer era una cabeza. Primero hay que saludar la entereza y el esfuerzo que supone esta responsabilidad cuando no hay un equipo de papá y mamá. Y segundo, eso supone un serio y negativo cambio para la sociedad. Una madre o padre que cría solo maneja una carga de estrés que compite con las facultades que necesita para la crianza y la demanda de una economía para resolver ni hablar. Supone problemas psicológicos para el que cría y también para los que son criados. Alerta, señores, porque gran parte de esas madres son menores. El embarazo a destiempo debe ser visto como una enfermedad para la sociedad y muchos inclusive no se enteran, aunque son quienes lo están viviendo. Una sociedad que se encamina a mayoría de familias monoparentales tiene menos posibilidades de superar la pobreza. De hecho, según el Banco Mundial, los hogares de madres solteras tienen una tasa de pobreza del 20% en comparación con un 8% de los hogares en donde sí tienen una pareja. Incide en los patrones mentales de su gente. Niños que se crían solos, con carencias afectivas y económicas y lo peor, frustraciones a las que están expuestos. La manera en que una sociedad se multiplica te dice cuánto durará siendo pobre. ¿Y cuál es la verde para hoy?
Vamos a hablar en esta verde de Inespre porque inició un programa piloto al que damos esa luz. En coordinación con el Ministerio de Agricultura han comprado la producción de un sector agropecuario. Es un ejercicio que harán en lo adelante y la colocan a muy bajo precio en los mercados con sus puntos de venta. Es una manera de apoyar a los productores y en este caso han comprado a productores de La Vega para beneficiar también a la población. O sea, es una decisión que multiplica y beneficia a distintos sectores. Ahora se han comprado más de 1 millón de plátanos que se van a vender a 2.5 pesos, a 2,5 pesos, a mitad de precios según el comparatorio, la comparación con el mercado local. Si quieren saber dónde comprar, ya pueden usar hasta la tecnología para saberlo. Entren a las redes @InespreRD para saber dónde están los puntos de venta, que son tanto fijos como rotativos. Plátanos a 2,5, están carísimos los plátanos, andan hasta a 20 pesos en muchos lugares. Así está el semáforo. Continúe con Enfoque Matinal. Señores, gracias por continuar con nosotros en Enfoque Matinal. A esta hora nunca puede faltar el buen consejo con profesionales calificados y por eso hemos invitado al podiatra Reinaldo Sanz. Vamos a hablar de enfermedades degenerativas del pie y yo creo que se es injusto con el pie porque muchas veces lo vemos al menos. Pero cuando usted escucha a un profesional hablar de lo comprometedor de la salud que es el pie, créame que le va a tener más cuidado. Doctor, buenos días. Buen día, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Yo pienso que me fue novedoso cuando comencé a preparar la entrevista, el tema de hablar de enfermedades degenerativas. Es decir, ¿qué cae en la condición de degenerativa del pie? Porque esa es una palabra muy grande. En cualquier parte del cuerpo pueden haber enfermedades degenerativas, porque las enfermedades degenerativas son trastornos crónicos y fijos en un área del cuerpo o en todo el cuerpo, ya sea por la edad o ya sea por traumas o lesiones que recibe el cuerpo, pero debe de ser de forma constante. En esta se ven alteraciones tanto anatómicas como funcionales, en específico en el pie. Cuando hay ese tipo de alteraciones, pues el pie se puede tornar muy doloroso, el pie puede no pisar adecuadamente y producir otras alteraciones en el resto del cuerpo. También estas alteraciones se pueden ver, como dije anteriormente, con deformidades anatómicas. Se doblan los deditos, cuando se doblan esos deditos se pueden formar hiperkeratosis, los famosos callos, ahí producir dolor, vuelvo y repito, y ese tipo de alteraciones degenerativas traen mucho daño. Y una pregunta, doctor, ¿las enfermedades degenerativas del pie surgen en el pie o son el efecto secundario, arrastre de otro tipo de enfermedad que va impactando mi cuerpo? Pueden ser de las dos formas, pueden ser enfermedades directas en el pie o pueden ser enfermedades sistémicas. ¿Cuáles, por ejemplo, derivan? La artritis reumatoidea puede... La artritis. Artritis reumatoidea puede producir afecciones en el pie. ¿Y cuáles, por ejemplo, sí son originarias? Es decir, el daño comienza por el pie y se va expandiendo. En pacientes, por ejemplo, que son deportistas de alto impacto, por ejemplo, corredores, jugadores de fútbol, jugadores de básquetbol, jugadores de tenis. El béisbol no cae ahí, ¿no? Puede caer, pero en menos impacto. Aquí recibe el antepié un trauma directo. Entonces aquí se pueden haber como enfermedades de Freiberg, que son degeneraciones de la cabeza de los metatarsos a nivel de los deditos, entre la parte del pie, la parte del medio pie y la parte del dedo. Ahí se forma una degeneración de la cabeza de los metatarsos. También se puede producir rotura del plato flexor, que es también otra estructura anatómica. ¿Qué es el plato eso mismo, doctor? Porque esto es una clase de ciencia casi. Es otra estructura anatómica que prácticamente une el metatarso con los dedos. Okay. Entonces ahí puede producir mucho dolor también. ¿Y estas enfermedades que califican como degenerativas del pie, son condiciones sin cura o con cura? En fases iniciales hay tratamientos que se pudieran utilizar, pero cuando son fases
crónicas y dependiendo del dolor que pueda presentar el paciente, habría que hacer correcciones quirúrgicas. Vamos a entrar un poquito ahora en las cosas del pie que son más cotidianas a la gente. Cuando empezaba la entrevista yo decía que solemos ser un poco injustos con el pie porque es una de las zonas del cuerpo que más abandonamos. ¿Cuál es la interpretación que usted le da en la práctica a eso? Efectivamente la gente va al final ya, donde un podiatra. Últimamente se ha estado conociendo más la especialidad, ya que en el país solamente contamos con 3 especialistas del área. 3. Sí, señor. ¿Cuál es la diferencia entre podiatra y podólogo, hablando de eso? Una diferencia es que el podólogo es un diplomado que se hace. Un médico general hace un diplomado. Un médico general hace un diplomado. En Latinoamérica y en Sudamérica, pues no solamente los médicos pueden hacer podología, también está orientado para el público general. Oh, sí. Sí. La podiatría sí es una especialidad médica, no la hacemos aquí, lamentablemente, pero es una especialidad médica donde duramos de 3 a 4 años en la residencia médica. Ok, hay un sinnúmero de enfermedades que tienen que ver en lo cotidiano, con que un gran número de gente las puede sufrir. Estamos hablando de callos, hongos, juanetes, pies planos, cabos, uñas encarnadas, esas cosas. Caen en degenerativas, ¿no? El pie plano en el adulto sí puede caer en una fase degenerativa porque ahí se daña o el tendón del músculo tibial posterior o un ligamento que va entre 2 huesos. Se puede ver afectado. También el llamado juanete también puede ser degenerativo. Aquí el ligamento aductor, el que tira el dedo, puede hacer que se altere la articulación del primer dedo. Ok, esa es una enfermedad interesante entonces. Y puede llegar, dice, a un punto de no retorno. Sí, puede llegar a un punto de no retorno y en la cual ya ahí debe de ser quirúrgico. Y me ha llegado una pregunta, doctor. Madres preocupadas, ella me está hablando en plural, pero la verdad es que es una persona que está planteándolo, pero sé que muchas madres lo viven. La famosa enfermedad que ataca a muchos niños, manos, pies y boca. Esta es un virus. Sí. ¿Hay más de una enfermedad de los pies vinculada a virus? O sea, ¿yo lo puedo tomar en un ambiente abierto? Hay muchas enfermedades vinculadas a virus. Fuera de la mano, boca, pie, hay una enfermedad que es muy común, los famosos clavos. En estos clavos son verrugas plantares producidas por el virus del papiloma humano. El papiloma humano que sí, es de carácter sexual, también se puede... En este caso no es de carácter sexual. Aquí viral. Sí es viral, pero la contaminación es que generalmente las personas pueden caminar en espacios húmedos y que generalmente caminen otras personas, como piscinas, hoteles, también en los salones que utilizan materiales contaminados con otros pacientes, pueden producir la enfermedad también. Ay, pero esto es una cosa seria. Doctor, y ahora que usted dice eso y que estamos sincerándonos de esas prácticas que uno a veces cree que son comunes, ¿qué tan peligroso puede ser usar un zapato ajeno? Es lo mismo. En los pacientes que utilizan, en las personas que utilizan zapatos de otras personas, pues ahí pueden contaminarse con el virus que comentamos. También pueden tener hongos, que esos hongos pueden aumentar la sudoración, pueden aumentar el olor en el pie y también en las personas que utilizan zapatos de otras personas, pues se le puede deformar el pie a la forma del paciente que tiene. Oye, eso, a mí me ha llegado un papelito aquí, porque aquí en el estudio los muchachos están prestando atención, yo de manera indiscreta, esta pregunta viene de Alex, uno de los camarógrafos, dice que si el mal olor en los pies entra en el rango de enfermedad. Perdón, Alex, porque tú me entiendes, tenemos cariño aquí en confianza a la familia, que si es una enfermedad el mal olor en los pies. Es una enfermedad tratable, es una enfermedad pero tratable. ¿entra en condición de enfermedad eso? A veces puede ser algo de descuido, a veces. Hay personas que, lo he dicho en alguna otra entrevista, que se bañan hasta los tobillos. Ok. Y cuando se bañan, se dejan los pies sin lavárselos, sin agua y jabón, y no se los secan. Se colocan las medias con el pie húmedo, eso aumenta la posibilidad de tener un mal olor, una bromidiosis podal.
Escucharon, señores, escuchen esto. Lo que ha dicho el doctor en un buen dominicano aquel es la enfermedad del mal olor en los pies es una enfermedad del sucio. En muchos casos, por lo menos, ¿verdad? En muchos casos. Es una enfermedad del sucio. También pueden tener enfermedades micóticas, hongos en los pies, okay. El pie de atleta. Generalmente el paciente con pie de atleta tiene mal olor en los pies. Y ese pie de atleta es fácilmente curable. Ok. ¿Se prescribe por aquí o no? Que vayan al consultorio. Es lo ideal. Doctor, y una cosa. Hay una realidad que se vive en muchas zonas pobres e inclusive hasta es más expansiva cuando llueve. En las calles, aguas negras. Y la gente puede ir hasta en zapatos. No se trata de que quisieron pisar aguas negras. Es que está lloviendo y yo caí en el charco con zapatos y todo. ¿Qué puede derivarse de eso? Bueno, en ese caso es cuando llegue a la casa, se quita los zapatos, se seca los pies, se vuelve a lavar los pies y se los seca. Pero lávese los pies con jabón, por favor. Y en este caso, ahí sí pueden entrar cualquier tipo de bacteria, ya que en las calles, lamentablemente, hay de todo. Como hay animales, hay personas que hacen sus necesidades en las calles y todo eso va por el agua. Yo pienso que deberíamos comenzar a tomar el pie con más seriedad, sí, visto todo esto. Y doctor, un asunto real e importante es que el pie tiene tantas terminaciones nerviosas que es inclusive una zona de terapia. ¿Qué recomendaciones importantes da usted en función de toda su experiencia para que la gente inclusive sea más saludable a través del cuidado de sus pies? Pues aquí, dependiendo de lo que se busque. Hay personas que para evitar que el pie sea un pie doloroso, pues debe de tener un zapato que le acomode a su pie. La talla adecuada, el zapato no debe terminar en los deditos, como se ha acostumbrado mucho a utilizar los zapatos en dama. Usted trata los deditos con tanto cariño, qué bueno. Es como un médico al que se puede ir, porque con este cariño de los deditos. Está muy bien, está muy bien. El zapato tipo bailarina, okay. Eso genera dolor y deformidad en los dedos. Okay. Debe de terminar en la parte central del pie. Los zapatos deben de ser redondeados o cuadrados. No deben de tener una altura de más de 2 pulgadas. Que las damas generalmente se suben en 10. Ay, mi madre. Pero eso ya deriva en enfermedades más de la columna que del pie mismo. ¿O también los tacos hacen daño al pie como tal? Hacen daño al pie, en realidad, los tacos. ¿Qué tipo de daño? Para ver si ya yo estoy de médico. Hiperkeratosis, callos, okay. Las enfermedades degenerativas que hablamos, enfermedad de Freiberg, enfermedad de plato flexor, caída de las cabezas de los metatarsos, neuromas de Morton. Hay muchas enfermedades que pueden generar los zapatos altos. Por ejemplo, los pies, los huesos más pequeños están en el antepié. Los huesos gruesos están en la parte de atrás del pie. Lo que sustentan el cuerpo son los de atrás. Y las damas, cuando utilizan zapatos que llevan el peso en la parte anterior, pues hay alteraciones. Sí. ¿Qué es la dinámica del taco? Me quiero quedar entonces con la parte final, que fue sus consejos. También en los pacientes que tienen la bromidiosis, el mal olor, pues el lavado constante, el cambio del calcetín, colocarse cremas que le hidraten el pie, no que le mojen el pie, que le hidraten el pie para que la piel del pie se mantenga estable. Bien, muchísimas gracias. Hemos conversado con el doctor Reinaldo Sanz, podiatra, que en el día de hoy nos ha provocado reflexionar sobre el cuidado del pie. Doctor, gracias, que vuelva a estar con nosotros. Y a ustedes también, no se muevan porque continuamos con más de Enfoque Matinal. Gracias. Continuamos. Vamos a hablar de carnaval, de folclore. Para ello tenemos a Edis Sánchez. Él es el director de Participación Popular del Ministerio de Cultura. Tenemos desfile nacional, Edis. Correcto. Estamos invitando a todas las personas del pueblo dominicano a asistir el día 3 de marzo al ya acostumbrado desfile nacional de carnaval que se realiza en la George Washington, en el Malecón.
desde las proximidades de la Máximo Gómez hasta el Obelisco, y está convocada a todas las provincias del país a participar por ahí, a desfilar, a mostrar sus galas de esta gran muestra tradicional que ha sido catalogada por los cientistas sociales del tema como una de las expresiones cumbres de la manifestación de la cultura popular. ¿Qué trae de nuevo el desfile nacional esta vez? Bueno, este año, por ejemplo, tenemos unos nuevos reyes que son Nájila Bogar y Fran Peroso, los cuales fueron ya coronados recientemente por el señor ministro Eduardo Selman en Bellas Artes, y junto con ello pues estamos dedicando al cine esta muestra del año 2019, asimismo en la provincia de Puerto Plata, y en conmemoración del centenario de doña Casandra Damirón. Hemos conjugado esos tres temas, uno por todo el valor que tiene el Carnaval de Puerto Plata, cuyo personaje central, el Taimáscaro, por ejemplo, encierra las tres vertientes de nuestras raíces identitarias, la española, la indígena y también pues la africana en su vestuario, y el cine por su empuje y todo lo que está apostando el pueblo dominicano a esa industria sin humo, ¿verdad? Y también pues a la gran folclorista y portadora de la música dominicana, que fue Casandra Damirón. 100 años de su nacimiento. Correctamente. Entonces, el rey y la reina no tienen nada que ver con el rey Momo. Sí, en realidad el rey Momo es el rey del carnaval, que es el mismo, no, como figura emblemática, que es Califé, por ejemplo, el personaje de Califé, que dicho sea de paso es un personaje satírico, contestatario, porque el carnaval no solamente es creatividad, inversión, también es denuncia. Fíjate que el personaje Se me muere Rebeca está denunciando una necesidad médica que hay para la niñez, por ejemplo, y aprovecha el contexto del carnaval, como lo aprovechan otras manifestaciones. Toda la sociedad se junta. Por ejemplo, el disfraz tiene la excusa de que ricos y pobres se pueden disfrazar en un mismo espacio y nadie darse cuenta de la diferencia social. ¿La muestra tiene algo de regional o de internacional? ¿Alguna invitación este año? Internacionalmente este año no tenemos participación, pero siempre la ha habido. Ha habido algunas dificultades en este año en ese sentido, pero sí tenemos la muestra de las provincias. Este año además como novedad se ha realizado y retomado el concurso nacional de tema de carnaval, que ya fue realizado y cuyos ganadores, pues cuyos premios serán entregados hoy en la sala Juan Lockhart del Teatro muy Nacional. Bien. La estructura del desfile, yo cuando tengo ocasión no me lo pierdo. Sí, sí. Espero mi invitación este año. Qué bueno. José Tejada Gómez Cheo, mi invitación para el carnaval con la familia. Cheo, sí, sí. Y me di cuenta el año pasado que la parte más vistosa fueron los Alibaba, pero lo dejaron para último ya cuando estaba desintegrando todo. La provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional desfilan de último por una situación. Se organiza de tal forma que las provincias que viven más lejos desfilen adelante para que puedan retornar temprano a sus respectivos lugares. Y entonces la de aquí, la de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, pues se dejan de último porque viven aquí mismo y para ellos se les hace tan fácil como tomar un vehículo. Pero generalmente la vistosidad y la competitividad que tienen estas comparsas es innegable. O sea, tenemos varios sectores populares de aquí como Villa María, Villacón, Villa Juana, que han sido muy competitivos y que han ganado el gran premio. No, pero es increíble, esa vistosidad, esa elegancia, esa creatividad, casi siempre popular, que sale del mismo barrio. Hay una cosa que se han perdido las carrozas y las orquestas. Antes, ese era el espectáculo, la atracción. Me imagino que será un problema de costo de las empresas, pero las carrozas y las orquestas populares eran sinónimos de carnaval. Correcto, y en algunos casos se han mantenido muestras de carroza. Por ejemplo, lo primero que desfila después de la banda musical es la carroza del Ministerio de Cultura. El problema con las carrozas es que limitan mucho el avance de las comparsas y de los personajes. Entonces, por ese sentido se ha limitado también la participación de las carrozas, porque a la vez que ocupan muchos espacios, pues son vehículos que no pueden ir corriendo rápidamente para que no se atropelle a nadie. Y por eso la limitación de la participación, que realmente, como bien dices, son vistosísimas y aportan muchísimo, al igual que las orquestas.
pero la participación de las orquestas en los últimos años se había dejado para un concierto de cierre, que también se habla con las orquestas, con las empresas para que ellas se patrocinen y se encarguen de este aspecto siempre final. ha habido un jurado calificado, se mantiene Correctamente, esa tenemos un jurado de 11 connotados estudiosos y también miembros del arte y de las bellas artes incluso, porque es un jurado muy mixto, muy completo. Hay 8 categorías participando: la categoría Diablo Cojuelo, Alibaba, la de personaje individual, careta, tenemos histórica, fantasía, etcétera. O sea que el carnaval mantiene esa estructura de las categorías participantes, un jurado cualificado y nada, el pueblo dominicano como siempre va a ver una muestra de creatividad sin límite, de burla sin límite, de actualidad y del pasado en un solo lugar, como lo es el carnaval. Sí, me imagino que el componente de seguridad también se le presta mucha atención. Sí, todos los cuerpos de seguridad están convocados a acompañar al desfile, incluso la Defensa Civil, los bomberos, el DNI, todos están ahí. La policía una recomendación que nunca sobra es que no se vaya a exhibir cadenas y relojes a un evento multitudinario, sea prudente. Entonces vamos a rebobinar, Edith. Domingo 3 de marzo. Domingo 3 de marzo, Avenida George Washington, en el Malecón. Es la cita con el desfile nacional de carnaval que organiza el Ministerio de Cultura junto a otras instituciones importantes del país. Me dices que va a comenzar en la Máximo Gómez. Sí. Es decir, que será oeste-este. Correcto. Pero hay mucha gente que va lejos, al Banco Agrícola. Sí, porque la organización, obviamente, es de la Máximo Gómez hacia atrás, hacia la Lincoln. O sea, ahí se va organizando todo el mundo, pero el desfile parte desde la Máximo Gómez y termina en el Obelisco. Bueno, Edith, vamos a agradecerte tu presencia, no, ustedes, las informaciones que has dado a los amigos televidentes, la invitación de parte del Ministerio de Cultura al desfile nacional de carnaval, que es una suerte de conjunción de los carnavales provinciales que se van desarrollando. Las mejores comparsas que ganan en las provincias vienen a Santo Domingo para mostrarse en un solo lugar, en un solo espacio. Bueno, Edith Sánchez, el director de Participación Popular del Ministerio de Cultura, estuvo con nosotros hablándonos del desfile nacional de carnaval. Por hoy basta, terminó Enfoque Matinal. La invitación es para que mañana tempranito a las 7 nos sintonicen ahí. Pasen buenas.